Una pelea desigual. Hay acontecimientos que son más que extraordinarios. Son tan especiales que marcan una referencia puntual en el tiempo y suelen tomarse como hitos para definir a su vez el momento de otros hechos. El año 1973 trajo uno de esos acontecimientos. Fue en su gélido mes de julio cuando por primera y única vez en su historia, hasta ahora, cayó nieve en Rosario. Y así quedó como el gran punto de inflexión en la vida de muchos, que alusivamente lo citaban como para agenciar otros sucesos. Y era común escuchar a quien decía, yo me casé el año que nevó en Rosario, o puntualizar, el Juan se mudó el año que nevó en Rosario. Pero en ese año también se produjo un evento que, más domésticamente, nos marcaría a muchos de los vecinos del barrio, los que tuvimos la suerte de vivirlo. Todo empezó ese verano caluroso, pegajoso, más que lo normal, cuando en enero, apenas unos días después de Reyes y mientras jugábamos un conato de golentra en la canchita frente a la escuela, recortado contra el ardiente sol de la siesta lo vimos venir al carozo Colman que en su inseparable bicicleta a los gritos anunciaba «¡Che, che!» y recuperando el aliento ya más cerca del grupo que había parado el juego esperando que la noticia valiese la pena, largó «¡Llegó el parquecito!». «No puede ser, nunca viene tan pronto», alegó alguno refiriéndose a las cercanías con las fiestas pasadas. «¿Estás seguro? Si siempre llegan a fin de enero», argumentó otro. «Les digo que sí, hay un mionca y están bajando cosas en el campito de Don Molle», afirmaba el carozo. Y bueno, habría que ir a ver. Si no llegase a ser cierto, el carozo se ligaría una flor desmanteada por habernos parado el golentra y hacernos caminar como 10 cuadras con ese calor. Pero no se había equivocado. De culata contra el campito habían estacionado un camión viejo, todo destartalado, y un par de tipos estaban meta a descargar y apilar maderas, tablones y otras cosas. Nos arrimamos y alguno se atrevió a preguntar, ¿es del parquecito, jefe? No jodan, pibe, déjennos trabajar, contestó uno de los ñatos todo transpirado y con cara de pocos amigos. También ese calorón ponía de mal humor a cualquiera, y más si había que trabajar. Nos quedamos por ahí cerca mirando y mirando, pero no era como las otras veces que habíamos visto llegar el parquecito. Nada más bajaban tablones, caños, vallas, algunas mesas y sillas, y una bola enorme de lo que parecían ser sogas. Intrigados, nos quedamos un rato más hasta que medio aburridos y con ganas de estar a la sombra nos fuimos, sin saber qué se estaba por armar en la ilustre esquina. Recién como a los 2 días el negro Ugolini, que de adolescente había cambiado mucho las facciones y pasó de ser el hormiga negra a ser el indio, porque cada vez más se parecía a un salvaje de las pampas, trajo alguna pista. Había andado gente en el club, en el bar del cruce, en la peluquería y en casi todos los negocios dejando panfletos con invitaciones para participar de un evento único y tentando con la posibilidad de ganar dinero. Así, más o menos y con sus palabras, nos trataba de contar el negro lo que había visto. «¿Cómo no te trajiste uno, salame?», inquirió con razón el Aníbal. Seguíamos sin entender mucho hasta que el viernes a la mañana apareció recorriendo las calles del barrio una chatita con altoparlantes en el techo que aturdiendo prometía «Sábado a las 22 horas, gran velada boxística, nunca visto, 3 grandes peleas, 2 pesos la entrada». Así que de eso se trataba, boxeo. Y bueno, no era nuestro deporte preferido, pero 2 pesos conseguíamos todos, y de algo nuevo siempre venía bien, así que seguimos con nuestra rutina de fútbol y calor sin darle mayor importancia, dejando para el sábado la posibilidad de ir. Y así fue, después del picado del sábado a la tarde ya bañaditos y cambiados, nos juntamos en el bar del cruce y una vez completa la barra nos fuimos para el campito de Don Molle. Habían cercado con vallas como cuando venía el parquecito, pero con una entrada más chica, donde habían colocado una mesita de chapa y un tipo con un talonario cobraba 2 pesos por entrar. Todo estaba profusamente iluminado con bombitas de colores y sonaba muy fuerte música de tango desde un par de altoparlantes que colgaban de las columnas de alumbrado. Pagamos y ahí sí nos esperaba una sorpresa mayúscula. En el centro del terreno habían montado un ring de box,
elevado sobre una plataforma hecha con tablones como a 1 metro del piso y escaleritas en cada esquina para subir y bajar. 2 reflectores inundaban de luz la lona verde que cubría las tablas y las sogas, esas que habíamos visto hechas un gran ovillo, se tensaban dando el característico formato del escenario para una pelea. Pero lo que nos sorprendió dejándonos mudos fue un cartel grande con fondo blanco sobre el que letras rojas anunciaban Pepe, el oso boxeador, y en letras más chicas, 100 pesos por un round. ¡Un oso! ¡Un oso de verdad! Parecía una joda. Habíamos llegado temprano y casi no había nadie, pero en un costado lo vimos al padre del Carozo, un tipo recio que laburaba en Daneri, medio bruto según decían, y que eso sí sabíamos, los tenía recagando al Carozo, al Tito, al Ernesto y al Huguito Colman, los 4 hermanos que también cabe decir eran la piel de Judas. «Don Colman», lo abordamos, «¿cómo es la mano?». Y haciendo una pausa en las pitadas de su eterno cigarrillo nos aclaró: «Le pagan 100 pesos por aguantarle un round al oso, sin caerte y sin salirse del ring». Anduvieron reclutando gente y creo que se anotaron el gringo Mamasa, Carlito Fisicaro y el pelado Escalante. «¿Pero un oso de verdad?», preguntó alguno destacando la incredulidad de todos. «Claro que de verdad. ¿No lo ven?», contestó. Recién ahí, siguiendo la inclinación de cabeza y la mirada de don Colman, nos percatamos de que atrás del ring, en el fondo contra el paredón, había una jaula montada sobre ruedas donde se adivinaba por el movimiento una figura inquietante. Nos fuimos al humo para ver de cerca y convencernos de lo que nos parecía increíble. Sí, adentro de la jaula había un oso. Un enorme oso de color marrón y hocico largo y negro que se balanceaba de uno a otro lado del recinto sin mirar a nada ni a nadie en particular, con la mirada como perdida. Llegaba hasta una punta, levantaba las patas delanteras, se quedaba un instante como sentado y se dejaba caer nuevamente hacia adelante para seguir con su penduleo monótono e interminable. Había un olor muy fuerte, salvaje y nada agradable, y cada tanto el animal lanzaba un resoplido como un bufido de fastidio o de bronca. Mirábamos asombrados y algunos se reían, pero nerviosamente, porque la verdad era que semejante animal daba miedo, aún encerrado tras los barrotes. Era una enorme masa de pelos marrones que se movían y agitaban a cada paso, y todo el conjunto transmitía una sensación de fuerza, de energía tremenda, de poder contenido, de violencia. En eso apareció un tipo peticito, chueco, vestido con unos pantalones negros y una camisa que alguna vez habría sido blanca con manchas ya viejas y abotonada hasta arriba, lo que hacía curvar los cuellos percudidos rebeldemente hacia el cielo. Tenía la cara colorada como un tomate, unos bigotes negros espesos al igual que las cejas, nariz roja abultada y los ojos hundidos chiquititos. El pelo era una maraña negra que le sobresalía sobre todo por encima de las orejas, lo que hacía que la cabeza entera se pareciese a una especie de jarra. Con voz chillona y muy particular se nos abalanzó gritando: «Ma via, 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 me callo en die, via, que me espandano al Pepe». Eso era más o menos lo que entendimos de su extraña jerigonza, pero no nos quedaban dudas de que nos echaba porque molestábamos a la bestia. Nos fuimos hacia uno de los laterales del terreno donde había una especie de mostrador con algunas mesas y sillas plegables de chapa que hacían las veces de bar y que ofrecían vino, cerveza y las rux, cola, naranja y limón. De comer parecía que nada, pero igual se dejaba sentir el olor fuerte y característico del praliné y el maíz pisingallo, ya que nunca faltaba un carrito que en cada evento aparecía para hacerse su agosto. «¿Viste lo que es eso?», empezaban los comentarios. «¡Qué pedazo de bestia!», acotaba algún otro como si hubiera que resaltar lo evidente. «¿Sabes lo que debe ser pelear contra eso?», analizaba otro. Claro, el animal ya de por sí era una sorpresa inquietante y temible, pero imaginarse una lucha de un hombre contra esa mole no nos entraba en la cabeza. Seguíamos con los comentarios y las especulaciones mientras se iba llenando de gente que a medida que llegaba se asombraba tanto o más que nosotros. Pasadas las 10 y ya con bastante público reunido, todos hombres, cabe señalar, y bastante impacientes, se subió al ring un tipo que, micrófono en mano, vestido de traje negro y camisa blanca,
y después de algún chillido de los altoparlantes corrigiendo el sonido, se disponía a la presentación. Señoras y señores, señora no había ninguna, pero era la fórmula universal por lo visto. Buenas noches, bienvenidos a una velada boxística extraordinaria. Esta noche 3 valientes intentarán el desafío de pelear un round contra el magnífico Pepe, el oso boxeador. Un murmullo se levantó entre los presentes. El tipo seguía diciendo: las reglas son sencillas. Aquel que resista un round sobre el ring, sin salirse del cuadrilátero y sin caerse, se hará acreedor a la suma de 100 pesos. Los murmullos y exclamaciones se hicieron más fuertes. Señoras y señores, 100 pesos. 3 minutos, 100 pesos. La función está por comenzar. Que disfruten de la velada. Y se bajó recogiendo el cable y dejando el ring vacío y a todos los asistentes en tensa espera. Por una esquina entonces subió el gringo Mamasa. El gringo vivía contra las vías, antes del cruce, y trabajaba también en Daneri. No era muy alto, pero era robusto, ancho, de rasgos duros y pelo rizado tirando a rubio. Estaba en cueros, con un pantalón largo tipo grafa y zapatillas, y le habían calzado unos guantes de box de cuero marrones muy grandes. La verdad es que pinta de boxeador no tenía. Se quedó en un rincón apoyado contra las cuerdas, esperando, saludando por ahí a algún conocido, pero se lo veía serio y bastante preocupado. Entonces desde la parte de atrás del terreno asomó el tipo que nos había hablado, italiano obviamente, el peticito. Era por la forma de expresarse, tenía que ser gringo, sí o sí. Y con una gruesa cadena entre las manos precedía a la estrella de la noche. Y enorme, poderoso, bamboleándose sobre sus 4 patas apareció Pepe, el oso boxeador. La cadena iba hasta el cuello del animal, donde se alcanzaba a ver un collar metálico asomando entre el pelaje marrón. Le habían colocado un bozal de cuero en el hocico y en las garras delanteras unos guantes de boxeo, también marrones, pero más chicos que los del gringo. Con una facilidad que evidenciaba una acción realizada muchas veces, el italiano se subió al ring y, arrastrándose bajo la última cuerda, entró el oso. Cuando se paró sobre sus patas traseras, el silencio respetuoso y, por qué no decirlo, temeroso del auditorio se convirtió en exclamación. El bicho era enorme. Bajo la luz de los reflectores parecía más grande todavía, más imponente. Le sacaba como medio metro al gringo Mamasa, que quietito en el otro rincón estaba blanco como un papel. Sin tiempo a nada, sonó un campanazo que evidentemente ponía en marcha la cuenta de los 3 minutos del round y que al vibrar sonoramente provocó una reacción en el animal que pareció volverse loco. Erguido, empezó a agitar las patas delanteras como aspas de un molino mientras avanzaba decidido hacia la figura del gringo que, como paralizado, se quedó contra las cuerdas del rincón. El Tano, el peticito, seguía sobre el ring y detrás del oso con la cadena en las manos, como una especie de control del animal, suponíamos, y esperábamos todos. El oso avanzó buscando al gringo como para comérselo, y realmente daba miedo ver esa figura bamboleante y amenazadora. El gringo Mamasa se apoyó contra las sogas y se corrió para un costado, tratando de evitar al animal que se le aproximaba intimidante y gruñendo, lo que hacía más terrible la escena. Mamasa, sin darle la espalda, intentó salir hacia un costado, pero el oso era más ágil de lo que parecía por su tamaño. Le cortó el paso y se le fue encima. El gringo no pudo hacer nada. El animal lo embistió con su tremendo corpachón y prácticamente le pasó por arriba, arrojando el gringo al piso, que quedó como apretado por las patas traseras de la bestia que, levantando la cabeza, oteaba y olía el aire como tratando de ubicar a su víctima. El cuidador, que seguía atentamente a todos los movimientos, gritó algo, pegó un tirón a la cadena y el oso se fue para atrás, dejando al gringo sobre la lona verde hecho un ovillo. La gente, que había permanecido callada observando la escena casi irreal, empezó a abuchear y a gritar, al tiempo que sonaba otra vez la campana y se oyó la voz del anunciador que, sin subirse al ring, desde abajo sentenciaba:
¡Ganador, el oso Pepe! Ahí sí que los abucheos se transformaron en gritos y chiflidos de bronca y protesta, y quizá también como descarga de nervios y de miedo, porque la cercanía de semejante bestia intranquilizaba a todos, y más de uno habrá pensado qué pasaría si se cortaba la cadena o el animal se hacía incontrolable. El gringo Mamasa ya se había bajado del ring escabulléndose hacia un costado todavía sorprendido y quizás algo avergonzado. Los silbidos seguían y por encima del bullicio se escuchó otra vez la voz. «Atención, señoras y señores, se viene la segunda pelea de la noche. Con ustedes nuestro segundo participante». Se calmaron un poco los ánimos y se hizo un poco de silencio. A todo esto el oso Pepe se había retirado a una esquina y en cuatro patas esperaba bamboleándose al lado de su amo la llegada de su próxima víctima. Tras unos instantes por la escalinata del otro lado, subió al ring Carlitos Fisicaro. Carlitos era el peluquero del barrio, alto, fornido, con músculos, bien trabajados, ya que hacía mucha gimnasia con aparatos que él mismo había construido y montado en el fondo de su peluquería. Era un tipo muy pintón, fachero, rubio, con el pelo engominado bien tirante hacia atrás. Era el blanco de las miradas y sueños de muchas pibas del barrio. Y allí, bajo la luz de los reflectores con el torso desnudo, parecía un dios griego bajado del Olimpo. El público enseguida se volcó a su favor con aplausos y gritos de aliento. Sonó otra vez la campana y otra vez el oso pareció saltar hacia adelante, en busca de su presa. Carlitos ya estaba un poco más prevenido y además se veía que tenía conocimientos de boxeo. Se le notaba nomás en la forma de pararse y de llevar los guantes, los mismos grandes marrones que le habían dado al gringo Mamasa. Se plantó en el centro del ring dando pasos cortos lateralmente y a veces hacia atrás, girando alrededor del oso y evitando los manotazos que, desesperado, el animal no dejaba de tirar. Lo iba llevando bien, pero el oso era muy ágil, y en un momento se inclinó hacia adelante como si fuese a ponerse en cuatro patas como rendido, pero en vez de eso dio como un salto y con una de las garras enguantadas lo alcanzó Carlitos en el hombro derecho con una fuerza tal que lo hizo trastabillar. Sorprendido, el peluquero boxeador se fue contra las cuerdas, pero con esos guantes tan grandotes no se pudo agarrar y perdió el equilibrio. El oso se le fue encima. Aún cayéndose en un esfuerzo supremo, Carlitos alcanzó a sacar un derechazo abierto y boleado que le pegó al oso en la cabeza, pero quedó muy expuesto, y el animal en uno de los movimientos alocados de sus patas le volvió a acertar en el cuerpo, y más con un empujón que con un golpe, lo tiró a la lona. La gente bramaba, y ahí nomás, ¡clan!, otra vez la campana. Y el Tano, con un grito y la cadena tirante, se llevó el oso al rincón. Carlitos se había parado como un resorte y más herido en su orgullo que físicamente lo quería pelear de nuevo al oso. Pero el Tano gritaba, «¡Mano, es finito, es finito!». Apenas se le escuchaba por sobre el bullicio general. «Dale, Carlitos, matalo, déjalo pelear, atorrante». La gente estaba indignada. Y más cuando el del micrófono gritó, «¡Ganador, el oso Pepe!». Carlitos seguía parado en el centro del ring con los puños en alto, desafiante y tratando de llegar al oso que, detrás del Tano que se había interpuesto en el medio, había vuelto a su monótono bamboleo como desentendido de todo. Tuvieron que subir el del micrófono y otro tipo para bajar al Carlito Fisicaro que seguía pidiendo revancha. La gente protestaba y chiflaba, y mientras lo bajaban al ofuscado peluquero, devenido a púgil, y el Tano se dedicaba a acariciar al oso que mansamente se dejaba tocar como si fuese un bebé. Recuperando el micrófono, el del traje siempre desde abajo, acallando al griterío, anunció: «En unos minutos se viene la última pelea de la noche». Así, estirando la U y poniendo suspenso. Pasaron unos cuantos minutos de preparación, suponíamos, con un silencio ominoso entre los presentes que aprovechaban para sacudirle un trago a los vasos de cerveza, vino, sangría y algunas gaseosas que merodeaban por las mesas, y otra vez se volvió a escuchar la bocina del locutor. «Con ustedes,
el siguiente retador. Los gritos y abucheos nuevamente dieron paso a la incredulidad primero y a las risas y burlas después. Por la escalerita del costado se había subido el Pelado Escalante. El Pelado era el busca del barrio, un tipo grande, unos 50 años quizás. Nunca se le había conocido un laburo fijo y siempre hacía changas, de todo tipo. No tenía problemas en hacer cualquier cosa y siempre se las rebuscaba. La cosa era sacar un mango. Era medio petizo, calvo, por supuesto, y de bigote finito y regordete. El torso desnudo dejaba ver rollitos de grasa por todos lados y los guantes marrones le quedaban enormes. La verdad es que era una figura casi ridícula. Y creo que todos pensamos, a este el oso lo mata. Y así entre la burla y las risas sonó la campana. El Pelado sería gordito y algo torpe, pero no era ningún gil. Apenas el oso saltó hacia adelante elevándose en sus dos patas traseras, empezó a recorrer el ring. O más que a recorrer, a correr. Claro, pelearlo era imposible. Y si no lo alcanzaba en esos 3 minutos, el tipo se ganaba los 100 mangos. Estaba bien la idea. La gente lo entendió enseguida y empezó a alentarlo. «Dale, Pelado, corre, corre con todo, ojo». Era una escena de locos. El Pelado corría, el oso agitando las patas enguantadas y con el pelaje brillando y ondulándose lo seguía, y atrás el Tano, sin soltar la cadena, gritando y azuzando al animal. La gente gritaba, deliraba. El tiempo pasaba y parecía que el Pelado lo iba a conseguir, pero, pobre Pelado, se empezó a cansar. Ya no corría tan fuerte. Y en una de esas que quiso como amagar y salir para el otro lado se resbaló y se cayó. El oso se le fue encima, cayéndole con las 2 patas de adelante y gruñendo con furia. Estaba como loco. Menos mal que tenía el bozal, si no se lo comía crudo. El Tano tiraba de la cadena, pero también se había cansado de tanto correr y no tenía fuerzas. El animal se había puesto incontrolable. Tuvieron que subir 2 ayudantes y entre los 3, tironeando con todas sus fuerzas, pudieron sacar al oso de arriba del Pelado que, hecho un ovillo, se cubría como podía. Al fin se pudo parar y se ganó el reconocimiento y la ovación de la gente que le premiaba la astucia y el esfuerzo. Y juntando las manos todavía con los guantes, a uno y otro lado de la cabeza saludaba y saludaba. Por lo menos había salvado el honor. El Tano y los ayudantes hicieron bajar al oso a duras penas y lo llevaron para el lado de la jaula, mientras el del micrófono gritaba por sobre el bullicio de la gente: «Y así, señoras y señores, termina esta extraordinaria velada boxística. Los esperamos el próximo sábado a las 22 horas. Buenas noches. El bar sigue abierto para la consumición». Hubo aplausos y abucheos repartidos mientras la mayoría de la gente se empezaba a ir y algunos pocos iban para el bar a tomarse un último trago comentando las peleas. Nosotros, que cerca del ring habíamos seguido todas las vicisitudes de la noche, también comentábamos y criticábamos las acciones de los retadores y por supuesto elevábamos la figura del oso Pepe a la categoría de monstruo invencible. Al otro día, a la siesta, mientras escuchábamos los partidos relatados por el Gordo Muñoz en Radio Rivadavia, a la Oveja Ancasti se le cruzó una idea que en ese momento nos pareció descabellada e insólita. «Che, ¿y si lo hacemos pelear al Loco Carrizo contra el oso?» El Loco Carrizo era el borracho del barrio. Siempre estaba tomado, normalmente muy mal, mareadazo, o tirado en algún lado durmiendo la mona. Era un tipo de estatura mediana y un poco flaco, aunque se le adivinaban los brazos fibrosos y alguna vez fuertes. Lo que pasaba era que, como estaba siempre tan borracho, daba una sensación de fragilidad y de inestabilidad, obviamente. Andaba siempre mal entrasado, el pelo grasoso, con un mechón rebelde permanentemente sobre los ojos y el olor característico de los bebedores empedernidos. No era mal parecido, pero la permanente embriaguez le desdibujaba las facciones y todo el conjunto en el que sobresalía la nariz deformada típica de los pugilistas daba un aspecto que lo hacía reprochable y repudiable.
Iba siempre a la canchita y se tiraba bajo un árbol o detrás de los arcos, con alguna botella siempre acompañándolo. Y normalmente nos íbamos ya terminado el picadito y él se quedaba durmiendo o perdido entre los vapores del alcohol. A veces en un rapto de lucidez miraba desafiante a los que lo cargaban, despreciaban, y largaba su frase más conocida: «Conche su madre». «¿A quién le decís?», le preguntábamos riendo. «A cualquiera», contestaba enojado con voz aguardentosa y ronca. Era todo un personaje, y decían que alguna vez había sido un gran boxeador famoso, que había figurado en la Asociación Rosarina, y hasta había peleado por el título argentino, codeándose con nombres de la talla del Loco Villerán, el Cucuza Ramos, Lombardi y otros púgiles de la ciudad de épocas pasadas. De ahí la ocurrencia de la oveja, que no tardó en ser cuestionada y reprobada. «Pero vos estás loco, ¿cómo se te ocurre?», lo defenestraba el Tito Goldman. «¿Qué? Si dicen que fue boxeador», se defendía la oveja. «Habrá sido, pero ahora vive en pedo», argumentaba con razón el Tito. «Y bueno, lo preparamos bien y no lo dejamos chupar por unos días, no se puede haber olvidado de pelear», insistía la oveja. «Pero está destruido, si no se puede mantener en pie. Vos estás más chupado que él, ¿te imaginas si lo llega a agarrar el oso?», decía el Tito, generando las risas y burlas de todos. «Vos querés ser cómplice de asesinato». «Ah, tan mal no está, si lo hacemos comer bien y no chupa, ¿quién te dice?», seguía la oveja. «Y de última, ¿qué perdemos con intentar?», terminó desafiante. Y la verdad es que tenía razón, perder no perdíamos nada. Y en una de esas, de a poco nos fue convenciendo a todos, inclusive al Tito Goldman, y ya medio embalados salimos a rastrearlo al loco Carrizo. Sabíamos que vivía por ahí nomás, atrás de la escuela, con una señora mayor que suponíamos era su madre, en una casa medio ranchito, que se venía abajo. No se le conocía mujer o hijos, o alguna historia más que la de ex púgil. El tipo era todo un misterio. No nos animamos a golpear en la casa, así que dimos unas vueltas hasta que lo vimos en un baldío sentado o tirado prácticamente sobre un tronco caído. Estaba rechupado y su estado era calamitoso. «¿Viste?», decía el Tito, «mirá lo que es». El loco se despabiló un poco con el grito y nos miró tratando de enfocarnos. Fuera uno a saber qué le dejaban ver los vapores alcohólicos de su mundo. «¿Qué hace, loco?», lo saludó la oveja. «Conche su madre», contestó. Pará, loco, tranquilo. Nada más te queremos preguntar una cosa», insistía la oveja. «Conche su madre», murmuraba el loco. Pará, mirame, atendeme un poco», le pedía la oveja con un tono que hizo que el loco fijara un poquito los ojos ubicándolo el que le hablaba con un dejo de lucidez. «Escúchame, Carrizo, ¿no te animás a pelear de nuevo?», le largó la oveja. «Conchetumarre», respondió. «Te dije, boludo», le decía el Tito a la oveja, «es inútil». Pará, pidió la oveja. «Déjame probar de nuevo». «Che, Carrizo», dijo, dirigiéndose de nuevo al ebrio inclinado. «En serio, hay una pelea, en un ring, con guantes y todo. ¿No te animarías?». Ahí el loco pareció que reaccionó un poco. Se pasó la mano por la boca para secarse la saliva y preguntó: «¿Cómo?». «Sí», acotó el baba Bazán, también entusiasmado. «Pusieron un ring y pagan 100 pesos al que sepa boxear», mintió el baba. Ahí el loco se despertó un poco más de lo que estaba. «¿100 pesos?» «Sí», porfiaba la oveja. «100 pesos, loco. Vos boxeabas, ¿no?». El loco volvió como a hundirse sobre sí mismo, murmurando algo ininteligible. Pero la oveja ya estaba decidido y jugado. «Dale, ayúdeme a levantarlo, vamos a llevarlo hasta la casa». Y así hicimos. Nos atendió la que efectivamente era la madre del loco, una mujer con cara de buena y sufrida, que al vernos llegar preocupada preguntó: «¿Qué pasó? ¿Se lastimó?», como si estuviese acostumbrada a recibir a su hijo en malas condiciones. «No, doña», respondió la oveja. «Mire, yo le voy a contar, pero entrémoslo primero». Y arrastrando al borracho se metieron el propio oveja, el Tito Goldman, el baba y el cabezón Paredes. Los demás nos quedamos en la vereda esperando en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos.
Particularmente pensaba si no sería una crueldad llevar ese hombre de nuevo a sus viejas épocas, al ring, a su pasado, y si le hacía mal, y si el oso lo maltrataba, o mínimamente si no podía recuperarse y poder enfrentar semejante situación, no se lo iba a hundir peor de lo que ya estaba, no sería cruel para él y para la madre también. Así seguía sumido en mis propios pensamientos. Al rato salieron. Todos expectantes nos arremolinamos sobre la oveja que llevaba la voz cantante. Listo, explicó, nos va a ayudar. Lo vamos a vigilar para que no chupe, que descanse y coma bien. Ya van a ver, decía confiado, nosotros nos vamos a ocupar. La mamá nos va a acompañar para anotarlo para el sábado, ya van a ver. Yo, preocupado, volví a preguntarle, che, pero ¿seguro? ¿La madre está de acuerdo? Y, viste, contestó la oveja, son 100 pesos. Y siempre recuperar al hijo viene bien, ya con solo tenerlo una semana sin que chupe, para ella sería una gloria. Y si encima le llueven 100 pesos, ¿te imaginás? La oveja explicaba tratando de convencerme a mí e incluso convencerse a sí mismo. Y así quedó la cosa. Los cuatro, incluido el Tito, que al principio era el más escéptico, no se dejaron ver en toda la semana, en su esperanzada tarea de poner en condiciones al loco Carrizo. Recién el miércoles pasó el baba por el bar del Cruce y nos contó, va bien, y no mucho más, aunque supimos que le habían conseguido comida y que hasta alguno de los cuatro se turnaba y se quedaba a dormir con el loco para que entre las noches no se descarriase de nuevo. El resto éramos puras suposiciones, elucubraciones y nervios a medida que se acercaba el sábado. Es que como lo habíamos visto al loco, no daba para hacerse muchas ilusiones. Igualmente hicimos correr la bola por el barrio y se empezó a generar una expectativa bárbara. Unos por ver a Carrizo recuperado y comprobar sus cualidades boxísticas, y la mayoría para ver si alguien podía aguantarle el round al oso y sacarle los 100 mangos. El viernes volvió a pasar la chatita anunciando, sábado a las 22 horas otra gran jornada de boxeo, no se la pueden perder. Una jornada extraordinaria, una gran pelea, nunca visto, a solo 2 pesos la entrada. Así pasaba por todas las cuadras, anunciando la gran velada que se aproximaba. Nadie se la iba a perder. Si hasta muchas mujeres incluso prometían concurrir, dado los relatos de los acontecimientos del fin de semana pasado y la promesa de ver al loco Carrizo enfrentando al terrible monstruo. Y llegó el sábado. A las 9 de la noche ya estábamos entrando. De los 4 preparadores y del loco Carrizo, ni rastros. Lo tenían bien guardado. La música estaba a pleno y allá atrás, en su jaula, Pepe continuaba con su bamboleo infinito, esperando su momento. La excitación y la expectativa iban en aumento. Empezó a llegar gente y en la espera el barcito hizo su agosto. La cerveza y la sangría en las jarritas pingüino corrían a diestra y siniestra, aumentando la algarabía general. Los más chicos se conformaban con las rucs. Ya se estaba llenando y el bullicio casi tapaba los tangos que sonaban por los altoparlantes. Apenas pasadita las 10 apareció el tipo del micrófono y se hizo un poco de silencio. «Señoras y señores», empezó. «Bienvenidos a otra velada de box». El público aplaudía. «Esta noche tenemos una única pero extraordinaria función. Esta noche un ex pugilista, José Carrizo». Ahí recién nos enteramos que se llamaba José. «Desafiará a Pepe, el oso boxeador. Atención, en unos minutos nomás dará comienzo la velada». Y se bajó del ring dejando a todo el auditorio en una tensa y nerviosa espera, aplaudiendo. Entonces, por uno de los costados, flanqueado por nuestros 4 amigos, llegó y subió al ring el loco Carrizo. La gente estalló en aplausos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cambio se había producido en ese hombre! Realmente parecía otra persona.
Estaba con el torso desnudo y los ya conocidos enormes guantes marrones que en él no lucían tan desubicados, no. El loco los llevaba con el porte de un verdadero boxeador. La gente así lo entendía y lo ovacionaba, incluidos el gringo Mamasa, Carlitos Fisicaro y el pelado Escalante que desde abajo esta vez clamaban venganza. Además había cambiado mucho la actitud del loco Carrizo. Erguido, sereno, la mirada clara, los músculos tensos pero con la tranquilidad de saberse capaz, se golpeaba los guantes entre sí y daba saltitos en un rincón esperando a su oponente, como un boxeador hecho y derecho. Realmente los muchachos habían hecho un trabajo excelente de preparación, pero ¿le habrían dicho al loco Carrizo la naturaleza de su rival o lo habrían traído engañado? ¿Se habría enterado recién ahí? El loco lucía tranquilo y concentrado cuando por atrás, arrastrado por la cadena en manos de su amo, subió el oso Pepe, que, más intimidante que nunca parado en sus dos patas posteriores, gruñía, oteando el aire con el hocico enfundado en el bozal de cuero como olfateando a su víctima. Antes que sonara la campana, el loco Carrizo se había adelantado unos pasos y, dominando el escenario, se paró en el centro del cuadrilátero dispuesto a todo. Al escuchar el campanazo, el oso salió despedido ciegamente, con furia, hacia adelante, con las patas delanteras en continuo movimiento y derechito hacia Carrizo. Cuando ya estaba bien cerca, con las garras enguantadas casi rozándole la cara, el loco Carrizo dio un paso atrás, arqueó el cuerpo y desde abajo sacó su brazo derecho como un ariete, recto y hacia arriba, impulsando todo su cuerpo hacia adelante y bajando al mismo tiempo la cabeza para evitar los manotazos del oso. Justo coincidió que en ese instante el oso bajó un poquito la cabeza como para ubicar a su presa. Entonces el impacto del guante marrón de Carrizo lo alcanzó en la punta del hocico cubierto por el bozal. Pareció como si el animal hubiese recibido una descarga eléctrica. Se le estremeció todo el cuerpo, haciéndole flamear el pelaje. Quedó un momento como paralizado en el espacio y ahí nomás cayó hacia atrás en toda su extensión, golpeando contra los tablones con un ruido tremendo, como una explosión. Y allí quedó, tendido, inmóvil. Se hizo un silencio absoluto. La gente que había empezado alentando a los gritos a Carrizo como presintiendo el desenlace, se había callado justo en el momento de la terrible trompada, y ya con el animal en el piso que todavía no reaccionaba, se escuchó la voz compungida, desesperada del Tano, que aún con la cadena entre las manos se arrojó sobre la bestia caída gritando: ¡Hijo de puta, me mataste al oso! El loco Carrizo se había recompuesto, ya que el envión del golpe lo había hecho inclinar hacia adelante, y erguido, desafiante, orgulloso, contemplaba la escena del oso derrotado y su amo llorando con la mirada altiva. Entonces estalló la ovación. Contenida, nerviosa, la gente daba rienda suelta a todas sus emociones. ¡Qué griterío, qué locura! Todos gritábamos y reíamos, no lo podíamos creer. Las imágenes que se sucedieron entonces se entremezclan con las emociones. El loco Carrizo palmeado, aplaudido, ovacionado, llevado en andas por sus 4 orgullosos preparadores que no cabían en sí mismos de la alegría. El Tano y los ayudantes corriendo y tratando de revivir al pobre Pepe, y toda la gente eufórica gritando y gritando. Fue una noche inolvidable, imborrable, incomparable. Después nos enteramos que al oso lo habían podido recuperar, nada más había quedado dormido de semejante mamporro que se había ligado, y pudo seguir su ruta de peleas por los barrios, aunque por el nuestro no volvió nunca más. El loco Carrizo cobró los 100 pesos, buena parte de los cuales fueron para su mamá, y otra bien merecida esta vez la usó para festejar el triunfo, bebiendo, claro, lo cual lo llevó a su estado natural y conocido de borrachera en un par de días. De todas maneras, a partir de entonces la gente del barrio le tuvo más consideración y algo cambió en su trato. Por lo menos no fue tan despreciado y odiado. Sí, aquel año de 1973 fue único,
extraordinario, irrepetible. Y además de la nieve, para muchos de nosotros fue como un mojón, un hito, una referencia insoslayable. Fue el año en que el loco Carrizo noqueó al oso.